La práctica de la pericial contable requiere de determinadas consideraciones a tener presente, independientemente de lo que es el contenido del informe propiamente dicho. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que saber, en principio, antes de confeccionar el resultado de nuestra tarea, que es el informe pericial, cuál es la práctica propiamente dicha que corresponde para la realización y presentación de un informe pericial. ¿Y cuáles son los pasos que nos corresponden a nosotros, dentro de nuestra función de peritos, tener presente para con el cumplimiento de lo que es la función del perito contable? En principio, tienen que tener presente que somos desinsaculados, es decir, sorteados de una lista, para ser asignados a una causa que nosotros no elegimos, sino que es al azar. Puede ser una causa importante o puede ser una causa de menor cuantía. No obstante ello, nosotros no podemos elegir la causa y por lo tanto somos azarosamente sorteados para que entremos a entender como peritos en nuestra función en la causa que hemos sido designados. ¿Cómo somos notificados de esa situación? Somos notificados cuando recepcionamos en nuestro domicilio electrónico aquello que tiene que ver con la cédula de notificación de la designación. Nos dan un determinado plazo para aceptar y nosotros procederemos a aceptar el cargo a través de un escrito, en este caso virtual, o a través de una presencia física que también lo podemos hacer yendo al juzgado acreditando nuestros datos. Conforme a que el sistema del PJN, a los efectos de la presentación del escrito, ya incorpora la firma electrónica del profesional, esa firma electrónica da cuenta de nuestra presentación a la manera de una declaración jurada, y por lo tanto la presentación que tiene que ver con esa aceptación de cargo, diciendo que venimos a aceptar el cargo en el plazo correspondiente, etcétera, fijando nuestro domicilio, nuestros datos, etcétera. Esa presentación dará lugar al conteo desde ese momento de la presentación, de ahí en adelante el plazo que tenemos para presentar el informe pericial. Dicho informe pericial generalmente está fijado entre 10 y 15 días. Por lo tanto, estamos hablando de días hábiles judiciales para cumplimentar la labor de presentar la pericial. Ahora, ¿cuál es esa práctica desde el punto de vista real que tenemos que llevar a cabo para poder obtener el resultado de la presentación del informe? Obviamente, una vez que nosotros aceptamos el cargo, a partir de ese momento comienza a correr el tiempo de descuento. Y no podemos dejar que ninguna circunstancia nos vaya a exceder en el tiempo, salvo que nosotros acreditemos, como corresponde en el expediente, las cuestiones que hacen a esa situación anómala que alarga la presentación del expediente. ¿Cuál es la forma de contactarme con los responsables de puesta a disposición del libro? Cuando nosotros aceptamos el cargo, tenemos que fijarnos que en el expediente judicial estén todos los datos relativos a las partes en lo que se refiere a la puesta a disposición del libro. Por lo tanto, deberemos verificar que esté ese dato y si no se encuentra, inmediatamente deberemos presentar un escrito intimando a los responsables a que den los datos respectivos para ponerse en contacto tanto nosotros como ellos a los efectos de poner a disposición las constancias contables. Ustedes tengan presente que a lo mejor está dentro del expediente la manifestación de los contactos, pero tengan presente que la contestación de demanda se pudo haber hecho muchísimos meses antes que nuestra designación, con lo que cualquier dato puede quedar desactualizado. Entonces yo siempre aconsejo que una vez que se acepte el cargo, presentar un escrito intimando a que la parte diga dónde están los libros, porque esto cumple dos requisitos importantes. Por un lado, permite al contador, designado perito, que sepa perfectamente que el dato que se expone en la contestación
hace a lo que tiene que ver con la realidad. Es decir, no que se han mudado, que el contador ya es otro, sino que lo único que logramos con esto es actualizar los datos que tienen que ver con el contacto, porque por ahí vamos directamente y resulta que la documentación no está preparada. Por eso, ¿por qué necesitamos el dato? Necesitamos el dato para que tanto la demandada prepare la documentación como para que nosotros estemos debidamente tranquilos de que los datos de contacto son los que corresponden y nosotros no nos hace perder el tiempo. La segunda cuestión que tiene que ver con esto es que el perito no se puede mandar por sí solo a buscar un dato de puesta a disposición del libro conforme a que le buscó en la guía telefónica y no es así. Porque el límite, el alcance de la tarea tiene que estar fijado en el propio expediente judicial. Por lo tanto, nosotros debemos ir donde nos dice la parte, no donde a nosotros se nos ocurre. Se nos ocurre buscar en la guía, vamos a tal lugar y resulta que la documentación estaba también en otro lado. Entonces, el control de totalidad, que a ustedes, los contadores, les encanta hablar sobre los procedimientos básicos de auditoría, se da también en este caso desde el punto de vista de que yo hago con total tranquilidad el peritaje en el sentido de que la documentación está en el lugar en que ellos me dijeron ahora, no hace meses atrás. ¿Cómo es esta cuestión de intimar y la respuesta? Nosotros presentamos un escrito destinado al juez, el juez intima a la parte mediante una cédula que llega al domicilio constituido de las partes, y estos contestan con un escrito dirigido al juez y que el juez provee, se nos traslade a nosotros para ponernos en comunicación. ¿Cómo se notifica esto al perito? También mediante una cédula judicial que llega a nuestro casillero electrónico, a nuestro domicilio electrónico. Bien. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos que cerciorarnos de que toda la documental esté cuando nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo profesional es muy valioso y por lo tanto no podemos dejar en cabeza de ajenos que manejan nuestra propia agenda. No, pero vuelva mañana que se lo conseguimos. No es así. Ustedes tengan la idea, es como el marcador del taxi en tiempo profesional. Cada ficha que cae es un tiempo menos que tenemos, y nosotros, ya que nos preocupamos en intimar a la parte que diga dónde está la documental, ponernos en contacto previamente para que cuando vayamos esté todo, es indispensable. ¿Esa documentación puede ser enviada por mail? Sí, puede ser enviada por mail, independientemente que nosotros luego podemos ir a verificar datos de los respectivos libros de esa información que nos han mandado por mail. Además nos sirve a nosotros que nos manden por mail la información, porque muchos de esos archivos que luego vamos a constatar a través de los registros pertinentes, vamos a tener que subirlos como constancia respaldatoria de nuestro pericial. Por ejemplo, algún determinado contrato, algún determinado recibo o el detalle de las remuneraciones liquidadas, siempre y cuando esa agregación que se hace al peritaje no sea un documento, sino que sirva como elemento contable para reflejar datos que tienen que ver con lo que nos está pidiendo. Ustedes tengan presente que la pericial contable no suple otras pruebas, y no es posible que el perito agregue un documento que corresponde a otra prueba y que aún, sin pedírselo, puede causar un agravio a una de las partes que no lo ha solicitado. Por lo tanto, el tema de adelantar la información a través de un mail está bueno porque nosotros verificamos cuál es el documento, la información que contiene, podemos ir avanzando con la práctica de la pericia y luego constatarlo en el lugar propio que la demandada fije. Importante tener presente que cuando se la intima la parte manifiesta dónde están los libros, cuál es el lugar, cuál es el horario de atención alternativo, cuáles son los números de teléfono, los mails, las personas a quien contactar. Pero yo siempre rechazo la fijación de una fecha y hora por parte de la parte que va a exponer los libros. ¿Por qué?
porque como profesional independiente nadie me maneja la agenda. Y estoy absolutamente convencido de que la realización de un peritaje se acuerda entre perito y el que exhibe la documentación, y no se fija de facto por parte de alguien en lo que se refiere a nuestra agenda. Una vez que nosotros nos contactamos con la parte, lo que tenemos que tener presente es que la realización del peritaje es en esa vez y no en otra vez. ¿Por qué? Porque ellos ya han tenido la posibilidad de avisarnos, mire que si usted viene nos va a faltar tal cosa. Entonces yo puedo decidir si puedo esperar que reciban el resto de la documentación y no encontrarme con la sorpresa de que tengo que volver en otro día. Porque para eso hice los contactos necesarios y las formalidades desde el punto de vista procesal para que nadie me diga luego que tengo que volver. En todo caso, si existe documental, será la responsable de puesta a disposición de los libros que me lo haga llegar a mí. Hay una cosa que es importante tener presente. Para la vida profesional les va a servir siempre. Y es que ¿a quién le importa la realización de las pruebas? ¿A los peritos? No. El perito es un mero ejecutor de una defensa de las partes. Por lo tanto, el cumplimiento de las pruebas y su resultado le importa a las partes. Entonces yo no me debo poner a disposición de las partes, sino que son las partes que se ponen a disposición del perito para que yo haga un informe de la mejor forma posible en cuanto a la forma en que ellos sustentan su derecho. Pareciera que uno cuando va a hacer un peritaje cae y es un bicho raro y es mirado de mala forma. No, perdón. Entiendan bien cómo es la cosa. La prueba no es porque a mí se me ocurre. Yo no tengo que ver ni con la parte actora ni con la parte demandada. Tan solo soy un mero ejecutor. Soy un instrumento que sirve para presentar un informe. Segundo, se me tiene que facilitar a mí. No tengo yo que buscar los datos. Son ellos que me lo tienen que mostrar a mí. ¿Cuál es la documentación que hay que exhibirle, perito? No, un momentito. En la forma en que ustedes han desarrollado el manejo de la contabilidad, ustedes solo lo conocen. Yo no sé qué libro, qué sistema contable utilizan. Yo necesito este dato. Muéstreme, desde el punto de vista contable, en qué instrumento está registrado este dato. Por lo tanto, el criterio es muy simple de entender. Son ellos los que necesitan de nosotros, no nosotros de ellos. Si a mí me dan la mitad de la documentación y no me dan el resto, la realidad es que yo presento el peritaje con la documentación exhibida. Después será un problema de ellos. No es que el perito no pidió, el perito no... No, momentito. El perito pidió todo en un solo momento y la idea es que el perito haga el peritaje en un solo momento. El resto de las cuestiones corre por cuenta de quien le corresponde. No es culpa del perito, ¿sí?, sino del que tiene que poner a disposición los libros. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos esa documentación, tenemos que presentar el peritaje. De la misma forma que se corre cualquier traslado, presentamos el informe pericial, pedimos que se corra traslado, y entonces el juez resolverá con una providencia traslado a las partes, notifíquese la pericia contable. Las partes van a recibir la providencia del traslado del peritaje en la cédula, y podrá glosarse en esa cédula el PDF correspondiente al informe pericial, o bien remitir al PDF que se encuentra glosado ya en el expediente judicial a los efectos de que las partes tomen vista, es decir, que lo vean, lo revisen. Las partes luego podrán efectuar manifestaciones sobre ese peritaje sin tiempo alguno. Por más que los traslados sean por 3 o 5 días, depende del fuero, las partes tienen hasta la fecha del alegato, previo al alegato, para poder manifestarse en todo lo que tenga que ver con las pruebas. En este caso, la prueba pericial contable. ¿Qué pueden presentar las partes? Pueden presentar 3 cuestiones relacionadas a la práctica del peritaje. Una, la impugnación. Impugnar es atacar sobre la base de la existencia de un error técnico. Y difícilmente un abogado pueda mostrarme, a mí, a pesar de que yo soy abogado y contador,
desde el punto de vista de ser abogado, que me impugna, que me ataca el peritaje, porque yo no he efectuado las cosas desde el punto de vista técnica de manera correcta. ¿Por qué? Porque no tiene incumbencia profesional. De ahí la necesidad de la existencia de consultores técnicos. Los consultores técnicos que piden las partes permiten controlar la realización del peritaje, haciendo manifestación expresa de cada una de las materias de la pericial que se trate. Entonces, ¿quién me puede decir que yo me equivoqué? Otro contador. ¿Quién le puede decir al médico que está mal hecho el análisis? Otro médico. ¿Me explico? Por eso, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener presente que la cuestión de la impugnación tendría que ser manejada por quien es el responsable incumbente en la materia. Pero como esto no resulta obligatorio, pero sí permite a las partes, en cuanto a ejercer el derecho de defensa en juicio, de poder defenderse, permite a las partes todas estas tres cuestiones de las que voy a hablar ahora. Es decir, no está mal que el abogado dice impugna, impugna. Lo que estaría mal, si está atacando nuestro informe desde el punto de vista de un error técnico, es que nosotros digamos, contestando esa impugnación, que sí me equivoqué. Eso estaría re mal. ¿Por qué? Porque tendríamos que mandarnos nosotros mismos al Tribunal de Ética. La mala praxis reconocida desde el punto de vista personal no es más ni menos que una autoconvocatoria a concurrir al Tribunal de Ética. Entonces, difícilmente exista la posibilidad de una impugnación en que nosotros contestemos la misma de manera así expresamente reivindicando dicha acusación. Siempre las impugnaciones se contestan independientemente de lo ya expuesto, manifiesto su señoría, tal cosa. Ustedes fíjense que cuando se contesta, en este caso, una impugnación, se contesta desde el punto de vista de la manifestación que hace el juez que nos corre traslado a nosotros, no de la impugnación que hace la parte. Entonces nosotros, ¿a quién tenemos que contestar? Al juez. Manifiesto su señoría, contestando la impugnación efectuada por tal parte. Esa es la metodología. Así que la impugnación tiene que ver con la existencia de un error técnico. A veces las partes, como no son demasiado, yo diría, cuidadosas en la utilización de las palabras, nosotros sí debemos serlo, porque el pez por la boca muere. Ellos dicen, impugna la pericial contable porque dice el perito en su punto tal, momentito. Impugnar la pericial contable es impugnar todo el peritaje. Y resulta que lo que está impugnando, luego veremos si corresponde, es un punto pericial correspondiente al informe pericial. Entonces no es lo mismo el todo que la parte. La parte tendría que haber dicho impugno parcialmente la contestación del punto. Pero resulta que al equivocar el término, dice, impugno porque no me aclara tal cosa. A ver. Una cosa es atacar sobre la existencia de un error técnico y resulta que lo que está pidiendo es una aclaración. Muy bien. Corresponde entonces toda impugnación rechazar la misma, toda vez que desde el punto de vista técnico no existen manifestaciones que así lo acrediten. Desde ya, esto siempre hay que contestarlo desde este punto de vista. Ahora, ¿cuáles son las otras dos cuestiones que se pueden plantear en la práctica de la pericial? Puede pasar que la parte pida una aclaración. ¿Y cuál es el concepto de la aclaración? Impugnar es atacar sobre la existencia de un error. Aclarar, es decir, con otras palabras, más llanas, más decodificadas, lo que está expresado en el informe pericial. Porque ustedes fíjense que a lo mejor, desde el punto de vista contable, nosotros hablamos del devengado, de la llave de negocio, etcétera, etcétera, del balance consolidado. Y resulta que el abogado no entiende nada. Y el médico habla de tal o cual enfermedad, la cuestión virósica, y el calígrafo de su técnica, y el... Es decir, pedir aclaración es sobre lo que ya está contestado en el informe pericial, decirlo de una manera más llana, más decodificada, para que el otro, que no es profesional en la materia como nosotros, lo pueda entender.
Es decir, con otras palabras, lo que ya está dicho en la pericia. Por último, el tercer elemento tiene que ver con el pedido de aclaraciones. Y el pedido de aclaraciones no es más ni menos, perdón, el pedido de ampliaciones, porque la tercera es la ampliación, es algo muy importante a tener presente. Porque nosotros vimos que en el proceso existen etapas. Esas etapas tienen que ver con la cuestión de que cada cosa tiene su tiempo y su coherencia. Por lo tanto, tendremos un momento para contestar la demanda, tendremos un momento para presentar las pruebas, tendremos un momento para fijar las pruebas propiamente dichas. ¿Quién fija la prueba? El juez en el auto de apertura a prueba. Por lo tanto, el juez en el auto de apertura a prueba lo que hace es decir, de todas estas pruebas, me sirve esta. A lo mejor desecho alguna otra porque no es necesaria. Desde el punto de vista contable, puede pasar que existan puntos que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo en el conflicto. Ejemplo, piden que por el despido del actor se manifiesten todos los despidos un año anterior y un año posterior al que se produjo respecto del actor. Y esa información no solo que no sirve para la parte actora, sino que además está dando a luz una información que no hace al juicio de otras personas, que produce un agravio, que produce un perjuicio en el derecho de defensa en juicio de la parte que pone a disposición. Por lo tanto, lo que tendremos que tener presente cuando se realiza la práctica de la pericial no es solamente el cuestionario de la parte actora, más el cuestionario de la parte demandada, más el cuestionario de la parte codemandada, sino que tendremos que tener presente también aquella cuestión que hace al auto de apertura a prueba. Porque ese auto de apertura a prueba, que es en definitiva lo que decide el juez para poder dar solución al conflicto, dictar sentencia, va a definir qué es lo que sirve y lo que no sirve. Podrá desechar algún punto pericial y podrá ampliar algún punto pericial. Por lo tanto, vuelvo a decir, cuestionario actora, cuestionario demandada, más auto de apertura a prueba, más el auto de designación del perito, porque por ahí al perito le dice, independientemente de los puntos propuestos, deberá efectuar el cálculo de lo reclamado por el supuesto que la demanda prospere en todos sus términos. Y puede ser que en algún cuestionario esté esa pregunta, o puede ser que no esté. Por lo tanto, la sumatoria de todo lo expuesto hace a la necesidad de tener presente dicha situación para presentar el peritaje con todas esas cuestiones que hacen al interés de las partes.